Y hablando ahora de todo esto de la polarización, hace poco mencionamos de soslayo esta polémica entre Pérez Reverte y Pablo Iglesias a cuenta de la negativa del segundo, de debatir con el primero, que bueno, yo creo que Pérez Reverte simplemente lo lanzó como con retranca, ¿no? Con ironía, no era una propuesta seria, no lo sé. Pero todo eso viene a raíz de la negativa de David Uclés, que es ahora mismo un protagonista mediático en toda regla, porque todos los días protagoniza, sin quererlo, imagino, algún titular. Bueno, sin quererlo es ahí, permíteme que lo dude. No, me refiero sin quererlo de que a veces él no ha hecho nada, en algún momento no ha hecho nada y aparece un artículo, por ejemplo, despiezando su libro La casa de la península de las casas vacías. Bueno, es cierto que en su momento cuando salió el libro hubo menos artículos sobre el libro que ahora. Yo no sé, fijaos, yo no sé cómo habla él. O sea, yo he escuchado hablar de él la tira, he visto tropecientos artículos, hilos en Twitter. No he visto su célebre vídeo hablando de por qué no quería ir a las jornadas que hubieran empezado el 2 de febrero, creo, cuando hubieran empezado. No, por pues eso. Hay un o sea, que no digo que él no se manifieste, digo que tiene como más eco y más repercusión, o al menos a mí me llega antes todas las críticas que le... Pero fíjese, una cosa curiosa. El libro del señor Uclés iba muy en la línea del título del señor Pérez Reverte. El título tan criticado de La guerra que perdimos todos. Si lees esa novela, en el fondo era la historia de una familia, creo que son los Ardolento, no se acuerdo el nombre, que es una familia que es destrozada por la guerra civil. Sí. Y además se dice claramente... crímenes de ambos bandos. Está muy representado. Es verdad, creo que antes pues cargando más responsabilidad en el bando de la derecha y en la iglesia y en tal, pero también se recogen muchas brutalidades del bando de la izquierda. Por eso cuando yo escuchaba a la señora Yone Belarra diciendo, creo que fue el programa de Todo es mentira, como que alguien se enfrenta a esto, que no pueda haber decir que hubo dos bandos, aquí no hubo dos bandos, hubo solo... Digo, bueno, pues no has leído el libro, porque el propio libro de Uclés sí dice claramente que hubo barbaridades en los dos bandos. Y en ese momento, cuando se dio el libro, hubo críticas en sectores de la izquierda al libro de Uclés, diciendo qué vergüenza, un libro equidistante, un libro tal. Uclés ha conseguido que se quede evaporado. Yo no sé si lo ha hecho adrede o no, pero todas las críticas que hubo a que su libro era equidistante, los que más criticaron su libro cuando salió eran precisamente los sectores más a la izquierda, que les parecía mal que un autor joven hablara de crímenes de ambos bandos. Hoy ha sido dar el plantón a lo de Pérez Reverte y Vigorra, por cierto, que es el gran damnificado aquí, el de Canal Sur, que era el otro, digamos, organizador al que no está tan acostumbrado por yo, Pérez Reverte le va a la marcha. Yo creo que el otro es el que no lo tenía tan previsto. Oye, han desaparecido todas las críticas de los sectores más a la izquierda contra Uclés y al revés, ahora es el icono. El que de verdad se enfrenta a él. Yo no sé si ha sido adrede o no, pero qué curioso que el que estaban acusando anteayer del libro equidistante, hoy es la auténtica izquierda. No sé, me decía Vicente que no fuera retorcido al pensar que lo hacían adrede, pero yo confieso que a veces me lo pregunto si ha sido una estrategia o que le ha salido bien la jugada, porque ahora es verdad que de regalo se ha convertido en odiado para la derecha, que ni le ha leído y no sabe por qué, pero le odia. Sí. Porque así funciona este país. Me dicen que tengo que odiar a pues, pero de regalo tiene un montón de gente que ahora le quiere, que no había oído hablar de él en su vida hace 2 semanas y ahora es como el icono de la auténtica izquierda. Bueno, no sé si lo habéis visto, pero hoy se ha viralizado un vídeo. Es que ahora lo estaba pensando y digo, sí lo he escuchado hablar hoy en un fragmento que se ha viralizado con Julio Llamazares, con el escritor, donde dice precisamente esto de, o sea, la tesis es la guerra, la perdimos todos. O sea que no estaba al tanto. Se han sacado... No, y la ha compartido el propio Pérez Reverte también, ese fragmento. Diciendo, fijaos lo que decía este hombre. Mira, pues eso me lo había perdido porque no he sido... Pues claro, yo lo que he visto es... Pero en la línea del papel que él parecía querer tener cuando sacó el libro hace 1 año y pico, ¿no? Que ahora entran en el otro lado. No lo sé. Sé que en el fondo todo este episodio que ha pasado de no cancelar el tema, yo creo que cuando la gente lo titula como es que ahora hay más polarización y ahora nos odiamos más, tal, yo planteo un relato alternativo. Es que ahora es más rentable la gresca. Es que a lo mejor en otros momentos de la historia de este país no era tan rentable la gresca. Entonces al final uno va a lo que es más rentable. Me hizo pensar el señor Real cuando hablamos de Pablo Iglesias, por qué aceptaba ir a Intereconomía a discutir y en cambio ahora dice que no hay que discutir con fachas entre 2 fachas, y me decía, porque en ese momento le interesaba
y ahora en cambio, como digamos lo que tocas con el fascismo no se debate, pues a lo mejor ahora ya no interesa para el marco actual eso, ¿no? Sí, ahí él no era muy conocido y No, necesitaba aparecer en los medios. pero- y ahora es una de las personas más famosas de España, ya no lo necesita. Pero no solo en los medios. Pablo Iglesias, la figura que vendía en Intereconomía era la de un valiente, la de mira, Sí. soy totalmente reconocido de izquierdas, no me Sí. escondo. 5 contra 1. Eso, y todos contra mí. No es un mártir pobre. Y les ganaba. Atacan, claro. Es como que yo solo contra todos estos. Y eso sube, es puro marketing. Pero estoy muy de acuerdo con lo que comentas además de lo de la polarización, porque creo que Uclés también ha encontrado aquí su marketing. Decir, oye, si manifiesto una postura más extrema, más clara, pues al final, como dices, le están atacando los del PP y ya el qué. O sea, la derecha para él perfecto. Pero el propio Pérez Reverte también ha sacado marketing de esto. En el canal que comentamos esta pieza, la gente decía, porque yo dije, joder, es que ves el cartel de las jornadas y la verdad es que brutal. Pérez Reverte es como que, oye, ha cogido a los mejores, lo ha hecho brutal. Digo, pero claro, es un salseo, desde mi punto de vista, utópico, el mezclar a esta gente o el traerlas al mismo evento. Y la gente pone en comentarios, bueno, utópico no, porque esto ya se ha hecho antes. Mira los carteles de los otros años. Sí, pero estuvo, no sé si Talegón o Vaquero. Pero ¿no? la gente que está en esos carteles a lo mejor dice... Ah, no, bueno, la de Vox, ¿no? ¿Cómo se llama? La Macarena Olona fue la que fue. Bueno, La Olona sí, fue. pero la gran mayoría pueden ser gente que, por lo general, te los puedas encontrar discutiendo a lo mejor en mesas de debate o cualquier cosa, no pasa nada. Pero aquí, a mí, por ejemplo, a mí me sorprende meter a José María Aznar y a Juan Echanove o a Alejandro Amenábar, fíjate que no hablo de Uclés, meterles en ese mismo cartel, hacer ese pedazo de cóctel, que es lo que ha hecho ahora mismo Pérez Reverte. Mucha gente no sabe que estas jornadas se venían haciendo, lo que sea, se ha enterado ahora. Y se ha enterado gracias a David Uclés. Él ha ganado con esta historia Y, también. claro, para Pérez Reverte esto es como decir, bueno, pues de acuerdo, las pospongo, pero claro, cuando los posponga ya se va a enterar todo el mundo de cuándo son. Ahora sí que sí. Entonces, para él también eso es ganar con todo esto. Claro, esto es como cuando se habla de las guerras, no es decir, quién más gana, ¿no? Cuando hablan de las guerras y siempre están los vendedores de armas, que son los que más hacen negocio en las guerras, ¿no? En las polémicas siempre hay gente que gane y no tiene por qué ser algo malo. Podemos verlos como quien reparte camisetas delante de un partido con camiseta del Real Madrid y camiseta del Barça. Pues oye, pues un negocio que fomenta la polémica y puede ser algo positivo. La duda es cuando lo que estamos haciendo es regalar camisetas o repartir bates de béisbol, que es el debate del papel que a veces en los conflictos pueden generar el fomentar. Si se hace bien y dice, no, si metes está fomentando una confrontación, pero de debate, pues se puede ver eso, pues como quien reparte pulseritas de tu club antes de un partido. La pregunta es si en algún momento eso puede llegar a pensar que estamos fomentando otro tipo de cosas, ¿no? Que es el famoso debate que está tan de moda ahora de la polarización. Pero, fíjese, muchos programas que antes no tenían línea editorial, ahora la tienen. Presentadores que antes quedaban asociados a la corrección política, como, yo qué sé, doña Ana Rosa Quintana o el señor Pablo Motos, el señor Iker Jiménez. Joaquín Prat, por ejemplo. Ahora tienen línea editorial. Eso significa que inmediatamente tiene un montón de gente que les odiaba, que antes no lo tenían, ahora ya, pero de regalo un montón de gente que les quiere. Y funciona más que la neutralidad. Funciona más. Desde luego. O sea, tienes que elegir un bando, si no te quedas en... Pagas un precio que les merece la pena. Está claro que es ese odio. Bueno, y de hecho, cuando antes hablamos de televisión española, hay algunos que estando allí que les veías antes y dices, vale, tenían un sesgo, pero no les veía entregarse tanto como se entregan ahora. Pero también pasa lo mismo. Tiene un montón de gente que les está apuntando con un bazooka de redes sociales todo lo que hagan, pero a cambio tiene un montón de gente que les aplaude todo lo que hagan. Pues debe ser que los que entran en este juego entienden que compensa. Porque lo mismo yo creo que pasó con David Uclés, precisamente, que es un fenómeno editorial como no se ha visto en los últimos años y está muy significado. Entonces supongo que no queda otra. Pero porque hay otros réditos. Ahora mismo esto no es solo me ven y genero audiencia o me llaman para los programas. Hay derivadas. Hablamos de mis redes sociales, que crezco en seguidores, me abro mi canal de YouTube para decir lo que la gente quiere oír. Entonces es que... Claro, pero por eso digo que cuando se hacen estos bonitos debates de reflexionemos en la polarización, tal, se olvida decir, bueno, es que la polarización es un negocio. Quiere decir, es rentable. Entonces, si queréis, hacemos que la gente como piensa aquí como el anuncio del Campo Frío, de pensemos que no debemos ser tan duros. Vale, podemos plantearlo así y que la gente reflexione sobre que es bueno que no nos odiemos unos a otros, pero si, a fin de cuentas, no es algo que esté ocurriendo por
por ciencia, digamos, de la inercia, sino porque un montón de personas os habéis dado cuenta que igual que hablamos de que el sexo funciona para un producto o que para un guión funciona esto, pues en el caso de la información de actualidad, pues funciona ese tipo de cosas, ¿no?